um, esta catequesis se llama El Ángel en el Ministerio de San Pablo. En la semana pasada vimos como el ángel de la Macedonia pidió ayuda a Pablo para su pueblo. Hoy nosotros tenemos un trabajo muy lindo del ángel en la vida de San Pablo. Estou hablando em Hechos 27, versículos 20 a 25. Durante muitos dias não apareceram nem sol, nem estrelas. E como seguíamos acosados por uma tempestade não pequena, já havíamos perdido toda a esperança de salvar-nos. Hacía ya días que no habíamos comido. Entonces Pablo, de pie, en medio de ellos, dijo: amigos, debíais haberme hecho caso y no haber salido de Creta. Habríais evitado estes sofrimentos y estes prejuicios. De todos los modos, ahora os aconsejo que os animeis, pois não haverá entre vosotros perdida alguma vida solo lá de la nave. Porque me apresentou esta noite um ángel de Deus, de quem eu e de quem sou e a quem sirvo, dizendo-me: não temas, Pablo, é necessário que tu compareças ante César. E mira, Deus te ha concedido a vida de todos os que navegam contigo. Por ello, amigos, animai-os, porque tenho fé em Deus de que sucederá tal como me ha dicho. Palavra del Senhor. Demos graças a Deus. Te alabamos, Señor. En este capítulo vemos la narración del comienzo da última viagem de San Pablo, cuyo destino es Roma. La gran meta de la voluntad de Dios para él le es indicada por el ángel. Não temas, Pablo, es necesario que tu comparezcas ante César. Esta serenidade e coragem de São Pablo nos recuerda a coragem de Jesús. Quando se completaram os dias em que iba a ser levado ao cielo, Jesús tomou a decisão de ir a Jerusalém. Porque vemos que quando Jesús sabia que era a sua última viagem, ele não teve nenhuma hesitação. Tomou a decisão de ir, es ir. Entonces podemos decir, tal maestro, tal discípulo. El Señor en el Evangelio tem uma palavra que es muy linda y para nosotros también. El que me escucha a mí, te escucha a ti. Este gran naufragio es una escuela de aprendizaje para nosotros y una respuesta a muchas preguntas que nos hacemos en momentos difíciles de nuestras vidas. Por ejemplo, si Dios es tan bueno, ¿cómo permitió que esta tormenta sucediera? O ¿no podría Dios acalmar esta tormenta con la palabra de Pablo, como Jesús calmó el mar y el viento en el mar de la Galilea? ¿Cómo permitió Dios la pérdida material del cargamento y el barco en el que viajaban Pablo y sus compañeros? Si Dios es el creador de todas las cosas, ¿cómo es que los elementos de la naturaleza, como el mar y el viento, escapan de su control? Claro, nosotros también podemos decir, ¿cómo es que es posible que Dios tenga permitido
la gran pandemia de coronavirus, que hizo en el mundo entero más de 10 millones de enfermos. A estas perguntas e outras que poderíamos fazer são fruto de uma visão egoísta, donde el hombre pone Dios y toda la creación con sus elementos a su servicio, como si fuera el hombre el centro de todo lo que es criado. Pero en la realidad, el hombre es un simple administrador. Tudo nos es prestado por el corto tiempo que vivimos en este mundo. Mirando las tormentas que oyen de su control, el hombre se da cuenta de su pequeñez y limitación. Y el hombre se ve obligado a reconocer que hay alguien que es más grande que él y que tiene todo en su mano. En verdad, nosotros no somos el centro de la creación, no. Somos administradores. Dios pone a nuestro servicio toda su creación por el tiempo de nuestra vida. Pero sabemos, en la hora de la muerte, tenemos que dejar todo. Antes de nuestro nacimiento, todo estaba acá, en esta tierra. Y con nuestra partida, dejamos todo que es la tierra. Entonces podemos preguntar, ¿quería Dios este naufragio? Claro que no. Pero eso les advirtió a través de Paulo. Por ejemplo, en el versículo 11 y 12 de Hechos 27 está escrito: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que a lo que Pablo había dicho. Como por otra parte el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría acordó hacerse a la mar, intentando llegar a Fenicia, puerto de Creta, que mira al abrigo y al abrigo de todas las tempestades en el invierno. Entonces, ellos prefirieron hacer confianza en la pericia del piloto y al comandante del barco que a la palabra de Pablo. Sin embargo, la advertencia de Dios no se impone, aunque es muy clara, pero el Señor advierte y deja el hombre libre para tomar su decisión. Este mismo procedimiento tiene nuestro ángel de la guarda con nosotros. ¿Cuántas veces él habla con una voz muy suave en nuestra conciencia, en el momento oportuno? Y es necesario escucharle y obedecerle con toda la confianza. Yo puedo dar testimonio en mi vida como seminarista, como sacerdote. Ainda a semana passada, quando estávamos preparando a igreja para o momento que nossa diocese nos daria a permissão, pero mi ángel me deu uma advertência, pero eu não hice caso. Oh, não é necessário.
pero escuché en mi corazón, haz aquella cosa. No es necesario. Pero hoy puedo decir con toda la seguridad, si tuviera escuchado mi ángel en mi corazón, en mi conciencia, yo teria evitado algunas cosas no muy agradables. Então, vemos que el ángel habla a través de nuestra conciencia con una voz muy dulce, como una inspiración. Nosotros decimos, con mucha confianza en nosotros, tuve una idea. Muitas vezes, eu tuve uma ideia, muitas vezes é uma inspiração. Muitas vezes, a acção do Espírito Santo. Outras vezes, Deus habla através de nosso ángel em nossa consciência. E esta prática, esta maneira de Deus a ser, já temos escrita no livro de Éxodo, em que o Senhor nos promete a seu povo: vou a enviar ángel por delante de ti, para que te cuide no caminho e te leve ao lugar que é preparado. Haz-lhe caso e obedece-lhe, não te rebeles, porque ele leva mi nombre. Em outras traduções da Bíblia, Deus diz: escuta, porque mi nombre está en él. Quer dizer, Deus está presente en el ángel y Dios habla por el ángel. En la escritura, cuando Dios habla de su nombre es su persona. Assim como Deus falou por Pablo a esta tripulação, Deus a menudo usa nosso ángel para nos alertar-nos, para avisar-nos, advertir-nos. A menudo, como eu, na semana passada, só hoje me dou conta que é verdade. Mi ángel me tocou o coração. Não é necessário. É nossa autossuficiência. Pensamos que sabemos melhor. Pensamos que eu sei tudo. Eu. E não é verdade. Solamente quando sofrimos as consequências de nossa falta de escuta e de obediência à ação do ángel, que nos damos conta de como Deus quiso ahorrar-nos tanto sofrimento que vem por nossa própria culpa. Uma outra ideia que São Pablo nos apresenta: Cristo, que é a cabeça da igreja, e desta igreja nós outros e os ángeles formamos um mesmo corpo. Então podemos dizer: Cristo, nosso Senhor, é Senhor também dos ángeles. Também os ángeles dizem nosso Senhor Jesucristo. E nesta aparição do ángel a São Pablo, foi para ele uma fonte de muitas graças. Primeira coisa, o ángel reforçou seu espírito. Não temas, Pablo, não temas. Uma vez que se havia fortalecido, não era impossível infundir coragem a todos os demais. Então, a primeira graça da palavra e da presença do ángel é a força, não temas. Segunda, o ángel mostrou a meta de esta viagem. É indispensável que te presentes ante César. Então,
el ángel mostró a Pablo, tienes que llegar lá. Apesar de la falta de abertura y la advertencia que podría haber evitado la desgracia, Dios por el ángel muestra su infinita bondad. En vista de la misión que Pablo tenía que llevar a cabo, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. En atención que Dios tenía que poupar la vida de Pablo, Dios va a poupar también la vida de los que están viajando con él. Esta experiencia muestra bien la perfecta colaboración del ángel con el hombre en el cumplimiento de los designios de Dios. Isto confirma o que mesmo São Pablo tinha redigido em sua carta aos cristianos de Colossos, capítulo 1, versículo 17 a 20. Cristo é anterior a todo e todas as coisas se mantêm em Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. San Isidoro de Sevilla, que vivió en el siglo VI y doctor de la iglesia, él comenta este pasaje de San Pablo. Ahora voy a leer las palabras exactas de San Isidro de Sevilla. Antes del momento de la encarnación de Cristo, la discordia reinaba entre los ángeles y los hombres. Cristo reconcilió en él a los ángeles y a los hombres con su venida. Por eso, desde su nacimiento, los ángeles proclamaron paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. A través de la encarnación de Cristo, no solo el hombre se reconcilió con Dios, sino que también se restauró la paz entre los ángeles y los hombres. De hecho, sabemos que hubo una discordia entre los ángeles y los hombres antes de la venida de Cristo, especialmente por el siguiente hecho. En el Antiguo Testamento, los ángeles que fueron recibidos por los hombres no prestaban mucha atención a sus saludos. En el Nuevo Testamento, cuando Juan en el Apocalipsis saluda, el ángel no solo recibe sus saludos con respeto, sino que incluso le prohíbe hacerlo. El ángel del Antiguo Testamento desprecia el hombre y no le devuelve los saludos, porque la naturaleza humana aún no había sido tomada por Dios. Tan pronto como la naturaleza humana es tomada por Dios, el ángel saluda al hombre con respeto. Lo vemos en el saludo del ángel a María. Y el ángel al que Juan saluda dice: no hagas eso. Soy un servidor como tú y tus hermanos. Así es como sabemos que a través de la encarnación del Señor,
se ha restaurado la paz entre los ángeles y los hombres. Quando empezó esta tensión de los ángeles contra los hombres? Foi com el pecado original. Vemos quando el hombre corta su unión con Dios. La primera vez que el Génesis habla de los ángeles es después de Dios ter expulsado a Adán del paraíso, puso los ángeles, los querubines con espadas en llamas para guardar el camino de la árbol de la vida. Entonces vemos esta espada de la justicia. Dios entregó en las manos de los ángeles y ella estuvo apuntada por los hombres hasta el momento que el Hijo de Dios se hizo hombre. Cuando Él tomó nuestra naturaleza, entonces los ángeles cambian su relación con los hombres de una manera muy particular cuando Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús dio su vida por los hombres, podemos decir, Jesús tomó de las manos de los ángeles las espadas de la justicia y quebró la espada de la justicia, transformando en misericordia. Entonces, a partir de la resurrección de Jesús, como los ángeles cambiaron su actitud en relación a las santas mujeres, y 40 días después, cuando Jesús sube al cielo, vemos que la familiaridad de los apóstoles y los discípulos con los ángeles era de una manera que los discípulos no se perturbaron, aceptaron con mucha paz, mucha serenidad la mensaje de los ángeles y fueron para el cenáculo. Entonces vemos en la resurrección, las mujeres tienen todavía una actitud de temor, mismo que los ángeles no teníais receio, pero en 40 días después, esta familiaridad con los ángeles es muy natural. Para mí, la lectura que yo hago entre Pascua y Ascensión es que durante este tiempo estoy seguro que Jesús, claro, nosotros tenemos la narración de 3 apariciones de Jesús resucitado solamente, y San Juan nos habla que muchas cosas Jesús ha hecho y enseñado a los apóstolos, pero no fueron escritas. Y dos temas, estoy seguro, con Jesús mostrando su gloria, con toda seguridad, él también mostró cómo los ángeles son sus siervos. Entonces, solamente una cosa, a luz de esta comprensión, podemos decir que en estos 40 días los apóstoles también, de la misma manera que se familiarizaron con Jesús resucitado, con su cuerpo glorioso, con certeza que también se familiarizaron con estas primeras criaturas que estão a su servicio. Entonces, podemos decir, a través de la sangre de su cruz, Cristo es la única cabeza del cuerpo de la iglesia, de la que son llamados los hombres, de todas las razas, lenguas, naciones, así como todos los santos ángeles. Por lo tanto, es muy natural haber una colaboración mutua y un perfecto cumplimiento
de los designios de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 967, nos habla del lugar que la Virgen tiene en la Iglesia. Ahora voy a leer palabra por palabra que el nuevo Catecismo habla. Por su plena adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo y a toda la moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de fe y de caridad. Por eso es un miembro eminente y enteramente único en la Iglesia. Incluso constituye la realización ejemplar tipos de la Iglesia. Y sobre su acción maternal en nuestro nombre, el Catecismo completa este primer pensamiento en 2674. Desde el consentimiento dado en la fe en el momento de la anunciación y mantenido sin vacilación al pie de la cruz, la maternidad de María se extiende a los hermanos y hermanas de su Hijo, que entre peligros y angustias todavía caminan por la tierra. Jesús es el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, su madre y nuestra madre, es para él todo transparente. Ella muestra el camino, es el signo del camino, segundo la iconografía tradicional de Oriente y Occidente. La función materna de María en relación con los hombres no oscurece ni disminuye de modo alguno esta única mediación de Jesús, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, toda la influencia salvífica de la Santísima Virgen deriva de la abundancia de los méritos de Cristo. Se basa en su mediación y depende enteramente de ella, y toda su eficacia está ahí. En efecto, ninguna criatura puede compararse con el Verbo encarnado y redentor, pero así como el sacerdocio de Cristo es compartido de diferentes maneras por los ministros, el clero, y el pueblo fiel, así como la bondad de Dios, siendo una, es difundida de diferentes maneiras por los seres criados, assim la mediación única de Cristo no excluye, sino que suscita en las criaturas diferentes cooperaciones que participan de esta fuente única. ¿Qué cosa quer decir el catecismo con estas palabras tan lindas? Que nosotros todos tenemos Jesús como nuestra fuente, y es nuestra fuente. Es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Nuestra Señora también hace parte del cuerpo de Cristo, madre del cuerpo de Cristo, de todos los hermanos y hermanas. Entonces podemos decir, para Jesús, su madre es toda transparente. María deja pasar por ella sin ningún impedimento todas las gracias de Jesús. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, yo, junto con ustedes, pertenezco al pueblo de Dios por mi bautismo, pero yo soy miembro de la iglesia
este pueblo sacerdotal, real e profético. Por mi bautismo, eu sou como ustedes todos. Por el sacramento de la orden, eu participo del sacerdocio de Cristo de uma maneira distinta. É o mesmo sacerdócio, pero es más que ser miembro del cuerpo. Es Dios, Jesús, trabalha através de mim. Eu estou apto para actuar em nome do Senhor. Por este milagre, pela ordenação, pelo selho do Espírito Santo. É o mesmo sacerdócio de Jesus, mas que participamos de duas maneiras distintas. Então, não é nenhuma admiração de toda a única mediação de Jesus. Participa a Virgem, participa todos os santos, todos os ángeles, todas as almas do purgatório e nós outros também. Por exemplo, quantas vezes em nossas vidas Deus tocou o coração dos demais por nosso meio. E nós outros somos pecadores, pero somos instrumentos de Deus. Deus trabalha através de nós outros. Não por nossos méritos, pero Ele hace porque és bueno. Então, vemos que todos participam da única mediação de Jesus, pero cada a sua maneira, segundo a vontade de Deus. Então, podemos dizer que os ángeles, sem dúvida, participam nesta única mediação. E a carta aos Hebreus dá testemunho em capítulo 1, versículo 14. És que não são todos espíritos servidores enviados em ajuda dos que han de heredar a salvação? Então, a própria Bíblia mostra que Deus envia os ángeles para nos ajudar, para servir-nos de ajuda a nós outros que somos herdeiros do céu. E que os ángeles são também instrumentos de Maria para ajudar-nos, não podemos dudar, porque é uma consequência necessária de Maria ser coronada reina del cielo. Se ella es la reina del cielo, es la reina de todos los santos y de todos los ángeles. Portanto, Jesús colocou os ángeles também ao serviço de sua madre. Deus colocou seus ángeles ao serviço de sua madre. Como Deus coloca nosso ángel de la guarda e nossos ángeles protectores ao nosso serviço. Podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que a Santíssima Virgem é o vínculo de união entre os ángeles e os homens, como lo foi no momento da anunciação, signo de reconciliação entre eles. E sobre este ponto, o grande doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino, nos habla com estas lindas palavras, que eu agora vou ler palavra por palavra o comentário de Santo Tomás da Anunciação. En la antigüedad, la aparición de los ángeles a los hombres era un acontecimiento extraordinario. A los hombres consideraron un honor inestimable tener la oportunidad de ser testigos de su veneración.
Assim a Escritura alaba a Abraão por dar hospitalidade a los ángeles e tratá-los com grande honor. Que ángel se tenha inclinado ante a criatura humana nunca se escuchó. Antes que el arcángel Gabriel expresaba su veneración a la Virgen con las palabras: yo te saludo. Es en la antigüedad el hombre reverenciaba el ángel y el ángel no reverenciaba el hombre, en razón de la superioridad de su naturaleza en comparación con nuestra. Y el ángel nos supera en 3 puntos. Primero, él es superior a nosotros en la dignidad. Segundo, su naturaleza, que es puro espíritu. En efecto, está escrito en el Salmo 103 que ellos, como seres espirituales, son incorruptibles. Deus assim hizo sus ángeles. El espíritu no se corrompe, no conoce la muerte. Nuestra alma no muere. Y el hombre, por causa del pecado original, tiene una naturaleza que está sujeta a la corrupción, a la enfermedad, a los errores y todo que conduce a la muerte. En segundo lugar, el ángel vence al hombre por su familiaridad con Dios. El ángel, de hecho, pertenece a la familia de Dios. Se mantiene cerca de él, como está escrito en el libro del profeta Daniel. 1000 milhares de ángeles le sirvieron, 10.000 cientos de mil ángeles le asistieron. Pero vemos que el hombre es como un extraño para Dios. Estamos lejos por causa del pecado, segundo el Salmo 54. He huido lejos de Dios. Entonces vemos que por su familiaridad con Dios, mesmo hoy, después de la redención, vemos que nuestra oración, cuánta distracción, cuánta imperfección, cuánta cosa que nos hace pena. Señor, ¿por qué que no consigo tener una misa solamente concentrada en que estoy oyendo y viviendo, oyendo y experimentando en mi corazón? Porque no soy capaz de rezar un rosario sin ninguna distracción. Vemos que mesmo hoy, con la gracia del Señor, con Jesús, nuestra familiaridad, siempre sentimos, Señor, tiene que ser mejor. Y en tercer lugar, el ángel está encima de los hombres por la plenitud de la gracia de Dios. Los ángeles viven llenos de la luz divina, porque en ellos no hay espacio ningún que no sea el Señor. Como la Virgen es la única que desde su concepción estaba llena de gracia. Gracia es la vida de Dios, llena de la vida de Dios. Por la Virgen no había espacio en su alma, en su cuerpo, que no fuera Dios. Por eso, esta realidad, San Gabriel, cuando la saluda con un nombre nuevo. Él no habla, Dios te salve María, pero él habla,
Dios te salva, llena de gracia. Llena. Es el nombre nuevo de nuestro Señor. Entonces, podemos decir que los ángeles buenos que pasaron la probación, la prueba, que aceptaron la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias, nunca perderon este estar lleno. Claro que después de la prueba, cuando Dios les ha dado la visión sobrenatural, claro que confirmó en los ángeles buenos este permanecer en la gracia. Quer decir que não podem mais ser provados, nem podem mais pecar. Então, por la gracia del Señor, este estado de estar lleno de la vida de Dios, en verdad es una cosa que los ángeles superan nosotros en cuanto caminamos en este mundo. Claro que después de nuestra muerte, se nos falta alguna cosa, tenemos por la misericordia de Dios el purgatorio, y en el cielo, tudo que no era la vida divina fue purificado. Entonces, en el cielo, ¿por qué que Jesús habla? En la resurrección, ni los hombres tienen mujeres, ni las mujeres hombres, son como semejantes a los ángeles. ¿Y cómo es que nosotros vamos ser semejantes a los ángeles? Porque vamos estar con ellos llenos de gracia, llenos de Dios. No hay ninguna cosa en nosotros que no sea Dios. Y termina Santo Tomás de Aquino, perdón que empecé a hablar con mis palabras de este asunto que me deja el corazón en fuego, pero Santo Tomás termina así: no era apropiado, por lo tanto, que el ángel se inclinara ante el hombre hasta el día en que una criatura humana superara a los ángeles por su plenitud de gracia, por su familiaridad con Dios y por su dignidad. Esta criatura humana es la Santísima Virgen María. Al reconocer esta superioridad, el ángel da testimonio de su veneración con estas palabras: yo te saludo llena de gracia. Si usted me permite, yo gustaría mucho de citar aquí una palabra muy linda del libro do Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, que foi escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, en que en el comienzo él habla de la devoción que San Miguel tiene para con la Virgen y cómo los ángeles imploran de ella la gracia de ser honrados con una de sus órdenes. Y San Luis María Grignon de Montfort da testimonio que ellos, ante su trono, de la misma manera que los coros de los ángeles más altos adoran a Dios, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, también los ángeles delante del trono de la Virgen hablan que ante la Virgen ellos hablan: Santa, Santa, Santa es la Virgen Madre de Dios. Qué maravilla, podemos imaginar que acto de veneración, de salud permanente, permanente, permanente. Santa, Santa, Santa es la Virgen Madre de Dios. Entonces podemos decir con mucho cariño que en verdad María es la reina de los ángeles. Y como sus siervos, ella envía
Él envía sus ángeles en nuestra ayuda, ayuda de sus hijos, que deben recibir como herencia tudo que Jesús nos ha regalado por su muerte y resurrección. Eu gostaria de terminar la catequesis de hoy con una oración que estoy seguro que ustedes conocen, la oración del padre Louis de Sestac, que él escribió en 1863. Y el padre Sestac escribió esta oración a la augusta reina del cielo y señora de los ángeles. ¿Ustedes conocen? Entonces, pero en esta charla, en esta catequesis, yo voy a dar a ustedes esta oración. Es muy linda, que habla de esta manera: augusta reina del cielo y señora de los ángeles, que has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satán. Le pedimos humildemente, envía las legiones celestiales para que bajo a tus órdenes persigan a los demonios, luchen contra ellos en todas partes, repriman su audacia y precipitarlos en el abismo. ¿Quién es como Dios? Santos ángeles y arcángeles, protéjanos, defiéndenos. Oh buena y tierna Madre, siempre serás nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, envía a tus ángeles a defendernos y mantener el cruel enemigo lejos de nosotros, que así sea. Una oración muy fuerte, muy fuerte. Yo digo, como podemos decir, es un exorcismo contra el enemigo, y ustedes saben que la Virgen es el terror de los demonios. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen toda la mensaje de Nuestra Señora en Lourdes, en Francia, que hubo un día de la aparición, el río Gave se quedaba en las espaldas de Bernadette. Ella estaba de espaldas para el río y ela mirava a Virgen que estava aqui. E em suas espaldas ela escutou um dia uns gritos, vozes muito desordenadas, e uma de elas dizia: vá daqui. E solamente a Virgen levantou sua cabeça e mirou, e só uma mirada da Virgen pôs todos os demônios completamente fora. Solamente una mirada de la Virgen. Imaginen qué fuerza no tiene esta oración si nosotros en verdad pedimos a la Virgen por los santos ángeles, por los arcángeles, que su protección y su defensa esté con nosotros en todos los momentos de nuestra vida.